Entrando ya en harina, ¿qué opinan las empresas en cuanto a la incorporación, la adopción de RFID? No nos gusta hablar realmente de la tecnología RFID. ¿Por qué? Porque desde nuestro punto de vista vemos que RFID es mucho más que una tecnología. Es una oportunidad de sacar partido a los conceptos que residen detrás del gran concepto de gestión global de cadena de suministro. Y así lo hemos enfocado en nuestro estudio y en nuestras recomendaciones. El estudio ha sido realizado por las personas que aquí aparecen, por orden alfabético: María Hernández, Richard Pivernik, Fernando Roldán y por mí. Y haciendo un análisis de por qué la necesidad que surge detrás de este estudio, pues vemos que la situación actual de la tecnología RFID se puede comparar con la situación de Internet o el e-business a finales de los 90, donde realmente Internet ha sido ya adoptada, en todos los ámbitos, en todas las escalas, con grandes beneficios y con grandes también oportunidades que se siguen, que seguimos sacando rendimiento de ellas, ¿no? RFID pues tiene muchas ideas detrás, muchas visiones, muchas expectativas, quizás demasiadas. Yo recuerdo en mayo del 2004, en un foro específicamente orientado a RFID, un suministrador de tecnología se le preguntó cuál era su opinión acerca de cuándo se iba a incorporar RFID en la empresa española, y su contestación fue que a nivel de Palet él creía que en un año. Entonces nos encontramos a 2 años y realmente la incorporación de RFID pues ha sido lenta. Se han generado muchísimas expectativas. Por aquella época muchas empresas querían estar en primera línea del conocimiento de RFID, es decir, estar preparados para, en cuanto se pudiera dar el momento idóneo para la incorporación, estar, dispuestos para incorporarlo. Pero realmente las expectativas luego, pues hemos pasado por una especie de punta y luego una especie de valle en el que, pues casi nos encontramos, ¿no? Y lo vamos a ver ahora. Solo algunas ideas se han materializado y tendrán sentido desde una perspectiva realmente empresarial, no tecnológica. Ese es nuestro punto de vista. Muchas oportunidades, pero ¿cómo utilizamos la tecnología de manera eficiente? Con las limitaciones, además, que aporta la tecnología. ¿Cómo se va a ganar esa ventaja competitiva? Hay diferentes estrategias, diferentes puntos de vista en diferentes sectores. RFID ya se llevaba utilizando desde hace mucho tiempo, pero realmente el potencial tiene que venir, ¿no? Y el desarrollo tecnológico es incierto, es decir, hay verdaderas barreras tecnológicas que en muchos de los sectores no permiten incorporar esta tecnología. Bueno, pues todas estas circunstancias han motivado a la Asociación Española de Codificación y a Zaragoza Logistics Center a realizar y a llevar a cabo este estudio acerca de cómo perciben las empresas en España el potencial y oportunidades de la nueva tecnología.